Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 40 de nuestro curso MuseTube, el curso en el que estoy seguro que si lo has completado al 100% podrías considerarte como todo un experto en este software de edición de partituras llamado MuseScore. Y después de estos 40 vídeos haremos como hicimos en el vídeo número 20, es decir, hacer un resumen de los puntos más importantes que hemos ido viendo a lo largo de esta segunda parte del curso. Por tanto, no me entretengo más y vamos a comenzar con el resumen de las lecciones 21 a 39. Comenzamos. Y comenzamos por este vídeo número 21 en la que hablábamos de la pestaña Instrumentos. Habíamos visto ya las dos primeras, la de Propiedades y la de Paletas, y nos quedaba esta tercera pestaña. Y básicamente lo que aquí podemos hacer es lo que hacíamos en versiones anteriores de MuseScore, con la letra I, que se nos abría una ventana y podíamos agregar, modificar, borrar, mover instrumentos de orden, agregar nuevos pentagramas, pues ahora todo desde una única pestaña sin necesidad de tener que abrir una nueva ventana. Por tanto, vídeo 21, pestaña Instrumentos. En el vídeo número 22 lo que hicimos fue crear de forma práctica una osía. ¿Y para qué sirve este elemento? Bien, son esos pentagramas chiquititos que aparecen muchas veces como guión encima del pentagrama principal y que nos dicen o nos aclaran cómo tocar una determinada parte. Bien, pues en el vídeo 22 lo que hicimos fue crearlo y ver cómo funcionaba. En el vídeo número 23 hablamos de dos funcionalidades llamadas expandir y reducir. ¿En qué consisten? Vale, imaginaos que tenemos tres pentagramas y en el de arriba tenemos acordes de tres notas. Pues con expandir lo que haríamos sería esas tres notas pasar cada una de las notas a los pentagramas inferiores de forma que nos quedase estructurado. Y reducir básicamente es lo contrario, tenemos varias notas sueltas y lo que hace es que nos lo reduce en un único pentagrama, bien por voces o bien por acordes. En el vídeo número 24 nos centramos en las propiedades de pentagrama aparte. Sabéis que si dais al botón derecho encima de cualquier compás os sale esta opción de propiedades de pentagrama aparte. Obviamente hay cientos de opciones diferentes y lo que hicimos en este vídeo fue intentar resumirlas todas. Armaduras, tonalidades, claves, opciones avanzadas, colores, todo lo que se puede hacer lo vimos en el vídeo 24. Y si en el vídeo 24 nos habíamos centrado en las propiedades del pentagrama, en el 25 nos centramos en las de los compases. Compases con dos conceptos diferentes. Por un lado el compás como unidad organizativa de una partitura y por otro lado la indicación de compás, el 4x4, el 6x8, etc. Vimos cada uno de estos dos grandes bloques con todo lujo de detalles. En el vídeo 26 nos centramos en dos tipos de elementos, las plicas y las barras de agrupación. Las plicas como elemento de casi todas las figuras y las barras de agrupación pues en determinadas figuras como la corchea, la semicorchea, donde las encontramos agrupadas. Además de eso vimos cuáles son los estándares para poner las barras de agrupación lo más correctas posibles, organizadas por tiempos. En el vídeo 27 nos centramos en los grupos irregulares. Es verdad que en un principio todos tenemos en nuestra cabeza los tresillos, pero vimos muchos más, no solo de corchea, sino tresillos de negras, quintillos, seisillos e incluso cuando utilizamos mediciones ternarias también la posibilidad de utilizar, por ejemplo, dosillos. En el vídeo 28 hablamos de claves. Vimos todos los tipos de claves que hay y luego vimos algunas particularidades, como pueden ser las claves de octava, claves de forma independiente, por ejemplo en las manos del piano en dos pentagramas diferentes, etc. En el vídeo 29, que particularmente es uno de los que más me gustan, hablamos de tres grandes temas: el bloque de las armaduras, el bloque de las tonalidades y el bloque de la transposición. En cuanto a armaduras vimos un poco todas las que había, cómo ponerlas al principio, a mitad de partitura, etc. En cuanto a tonalidad también nos centramos mucho en los instrumentos transpositores y en el tercer bloque, centrado en la transposición, pues básicamente aprendimos a cómo transponer una partitura, bien de forma diatónica, cromática, por intervalo, etc. En el vídeo número 30, que la verdad es que se me fue un poco de las manos la duración, por lo que lo partí en 30A y 30B, en el 30 lo que hicimos fue comenzar con el tema de las repeticiones. Vimos cómo se hacía una repetición en MuseScore, cómo se hacían casillas de primera, casillas de segunda, etc. Y en el 30B lo que nos centramos fue en los saltos, el da capo, el segno, salto de coda, etc. El vídeo 31 realmente fue el primero de tres vídeos, 31, 32 y 33, donde nos centramos en el bloque de los textos. En este primer vídeo, el 31, lo que hicimos fue hacer un repaso de todos los tipos de texto que nos ofrece MuseScore y luego en detalle entramos tanto en las letras de las canciones, los lyrics, como en las digitaciones. En el 32 nos centramos en los acordes. Cuando hablo de acorde no
me refiero a las 3 notas seguidas, sino a estas indicaciones que ponemos encima del compás que nos indican si estamos trabajando en do mayor, en re menor, en fa mayor, etc. Y también vimos cómo convertir esa indicación en notas reales. Por último, con el vídeo 33 cerramos este bloque de 3 vídeos, donde vimos los marcos, si recordáis, esa estructura donde podíamos añadir el compositor, el título, el letrista, etc. Luego vimos la cabecera y pie de página, donde también podíamos poner el copyright, por ejemplo. Y por último nos centramos en el bajo cifrado, donde explicamos con detenimiento cómo funciona. En el vídeo 34 nos centramos en notación alternativa. ¿Qué significa alternativa? Bueno, en una primera parte nos centramos en notación antigua, medieval, renacentista, romanticista, etc. Y en la segunda parte del vídeo vimos otro tipo de notación más actual, pero igualmente alternativa, como puede ser la notación mensural o la notación de barras. En el vídeo 35 lo que hicimos fue centrarnos en varias paletas que están hechas para algunos instrumentos. Concretamente vimos el piano, la guitarra, el arpa y la percusión. Y para cada uno de ellos fuimos viendo diferentes elementos que podemos insertar a nuestras partituras. En el vídeo 36 nos centramos en formato y personalización. ¿Qué significa esto? Pues básicamente poder crearnos nuestras propias plantillas de estructura de instrumentos o de estilos, de forma que en futuras veces que lo necesitemos podamos importarlo y utilizarlo de forma directa sin tener que perder tiempo en volver a generar la partitura. El vídeo 37 junto al vídeo 38 forman un pack en el que nos centramos en la reproducción de partituras. En este primer vídeo 37 lo que hicimos fue ver cómo funcionaba el reproductor, ver cómo funcionaba el metrónomo y por último centrarnos en el mezclador. Explicamos cada uno de los elementos que forman el mezclador y cómo podemos modificarlo para adaptar la partitura a lo que nosotros queremos escuchar. Y luego ya, una vez sabiendo esto, poder pasar al vídeo 38 donde nos centramos en los instrumentos virtuales, tanto los que nos ofrece MuseScore como MuseSounds, por ejemplo, o MS Basic, como los que podemos descargar de internet en formato SF2, SF3 o SFZ. Y por último, ya en el vídeo 39 nos centramos en la gestión de ficheros, tanto guardar la partitura en formato de MuseScore, exportarla a otros tipos de formato como puede ser PDF, MP3, Music XML, etc. Vimos cómo importarlos igualmente y además vimos cómo publicarlos tanto en musescore.com como en audio.com si lo que queremos es exportar el propio audio. Y hasta aquí este resumen del segundo bloque de MuseScore, donde, como ya digo, hemos visto muchos temas y que espero que ahora te sientas totalmente confortable a la hora de utilizar este software de edición de partituras. Como siempre te digo, cualquier duda, sugerencia o crítica que te surja, no dudes en escribirme a las redes sociales, al email o dejar un comentario en YouTube, que te intentaré ayudar lo más rápido que pueda. Y igualmente, si te gusta este tipo de vídeos, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita y así YouTube te iré informando de todos los vídeos que vaya subiendo. Y bueno, aunque realmente el vídeo acaba aquí, aunque bueno, realmente acabó en el vídeo 39, ya que aquí no ha habido nuevo contenido, no quiero despedirme sin deciros que voy a hacer un último vídeo a modo de cierre de este curso que ha durado varios meses, en el que analizaremos todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Como siempre digo, nos vemos muy pronto en el que sí será ya el último vídeo de MuseTuf. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.